Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes champañistas? Una vez más, les saluda su profesor Raúl. Vamos a continuar con nuestras clases de física relacionadas con la cinemática. En esta vez proponemos un ejercicio en la cual la trayectoria ya no es horizontal, sino una trayectoria vertical, pero siempre rectilínea. ¿A qué llamamos nosotros caída libre? Caída libre es uno de los casos relacionados con la cinemática, es decir, con el movimiento. Pero esto es un movimiento que sufre la influencia de la acción de la gravedad en este caso de la gravedad terrestre. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos una figura en la cual tenemos a la vez un objeto, y este objeto puede tener dos opciones: o lo lanzamos o lo dejamos caer. Es más, lo podemos lanzar hacia abajo o lanzar hacia arriba. En ambos casos está sujeto a la acción de la gravedad terrestre. En este caso, el valor de la gravedad es un valor que nosotros debemos de considerar y tomar en cuenta. Para nuestro planeta, la gravedad en promedio es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? En la caída libre vamos a darnos cuenta que el objeto, al llegar hacia el suelo, durante todo su recorrido, toda su trayectoria, no existe ningún elemento que impida que se realice su movimiento. Por eso es caída libre. ¿Qué características podemos encontrar en la caída libre? Es un movimiento en la cual tenemos una velocidad inicial que no siempre es cero. Como les dije, podemos dejar caer o lo podemos lanzar. ¿De acuerdo? Y el objeto comienza a descender de la parte superior a la parte inferior. En este movimiento se ve afectado por la velocidad inicial. Es decir, si un objeto se deja caer o un objeto se lanza, el resultado va a ser diferente. El objeto que se lanza va a adquirir una mayor velocidad de caída y mayor velocidad de caída del impacto. ¿De acuerdo? Y obviamente va a depender también mucho de la forma y la geometría que tenga el cuerpo. Nosotros generalmente trabajamos en la mayoría de casos con cuerpos rígidos, en la cual durante todo su recorrido el cuerpo permanece con la misma forma. Muy bien. Esto es un movimiento de tipo acelerado, porque como ustedes se pueden dar cuenta, la velocidad va cambiando. Es decir, si dejo caer con velocidad inicial 0, después de cierto momento, cierto instante, su velocidad final ya no ha de ser 0. Ha de cambiar. ¿Y debido a qué? Debido a la acción de la gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, nosotros vamos a considerar que la gravedad lo vamos a simbolizar con la letra G. La gravedad, asimismo, también será positiva cuando el cuerpo va de la parte superior a la parte inferior, porque ve en la misma dirección de la fuerza de atracción de la Tierra, y será una gravedad negativa cuando ve en sentido inverso, es decir, va desde abajo hacia arriba, porque en este caso se opone a la fuerza de atracción gravitatoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero nosotros estamos hablando sobre el efecto o la acción de la gravedad. Pero ¿qué es para nosotros la aceleración de la gravedad, o comúnmente llamado gravedad o gravedad terrestre? Esta gravedad o este valor aproximadamente en promedio podríamos decir que es 9,8 o 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la gravedad, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, la gravedad es un valor que, si bien es cierto, se trabaja en promedio, pero es una gravedad que no tiene un valor fijo. Va a depender de muchos elementos. Va a depender de la latitud, de la altitud, del hemisferio en el cual se encuentre. Es decir, un cuerpo que se encuentra ubicado en los polos va a presentar una mayor gravedad, y un cuerpo que se encuentre en el centro de la Tierra o llamado en el ecuador, su gravedad será menor. Eso implica por qué la forma de la Tierra tiene esto, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Entonces, estos valores, tanto máximos como mínimos, se promedian y llegamos a un valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Pero hay que tomar algo muy importante, muy importante, lo cual vamos nosotros a recalcar siempre al desarrollo de los ejercicios. Si bien es cierto, 9,8 o 9,81 son valores casi precisos para el valor de la gravedad terrestre, nosotros, por cuestiones de operatividad y por cuestiones de cálculo, que quede bien claro, vamos a considerar que el valor de la gravedad es 10. Pero bajo ninguna circunstancia en nuestro planeta la gravedad es 10. ¿Correcto? No va entre esos valores, va entre 9,73, 9,78 hasta 9,83. Esos son los valores en los cuales fluctúa nuestra gravedad terrestre.
no llega en ningún momento a 10, pero nosotros lo consideramos 10 por efectos de, digamos, tener los cálculos un poco más precisos y más rápidos. Aquí hacemos una comparación entre el movimiento movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento de caída libre vertical. Las ecuaciones son muy parecidas. La diferencia está en que aquí hemos cambiado la aceleración por la gravedad, y la gravedad también puede ser positiva o negativa. Ya dije, será positivo cuando el cuerpo va de arriba hacia abajo y será negativa cuando va de abajo hacia arriba. En la siguiente ecuación hemos cambiado la distancia por la altura, porque obviamente esto es un movimiento vertical, en tanto el desplazamiento ha de ser vertical, ya no será horizontal, por lo tanto ya no será distancia, sino se llamará altura. Y en los demás casos, las ecuaciones son tal cual nosotros hemos trabajado en la sesión anterior, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la primera ecuación, por ejemplo, es una ecuación en la cual no involucra la altura, en la segunda ecuación no se involucra la gravedad, en la tercera ecuación, como yo puedo notar, no se involucra la velocidad final, y en la última ecuación no se considera el valor del tiempo. Cada una de estas ecuaciones tiene una razón de ser al momento de plantear los problemas. Vamos a ver qué situaciones problemáticas tenemos para comprender un poquito más este tema y de esta manera poder tener práctica y habilidad en los ejercicios. Dice, se suelta un objeto desde lo alto de una torre. Si llega al piso al cabo de 10 segundos, determinar la altura de la torre. Cuando nosotros decimos se suelta, estamos asumiendo que la velocidad inicial es 0. ¿De acuerdo? Muy bien. No debemos considerar pasar por alto los datos. Los datos es una situación muy importante que debemos de tomar en cuenta. Ello me va a permitir saber qué información tengo, qué información me falta y qué información debo de encontrar. Me da un mayor orden en mi trabajo. Por ejemplo, su velocidad inicial es 0, porque el objeto dice que se suelta. Muy bien. También tenemos otro dato, en este caso es el tiempo, 10 segundos. En este caso me piden calcular la altura. Y algo inherente que está presente en este movimiento es el valor de la gravedad. El valor de la gravedad, hemos dicho, por cuestiones prácticas vamos a considerar 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tal cual vimos en el MRV, debemos de tener 3 datos para poder resolver el ejercicio. Y el cuarto se va a encontrar y hay un quinto que no lo conocemos. Y el problema no lo menciona, tampoco podemos abordarlo. En este caso tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo y tengo la gravedad y me piden la altura. En el problema no hablan de la velocidad final. Entonces debemos de tomar una ecuación donde no involucre a la velocidad final. Y aquí está la ecuación. Esta ecuación tiene todos los elementos, menos la velocidad final. Muy bien, reemplazamos. ¿Qué decimos? 0 para la velocidad inicial, 10 para el tiempo, la mitad de la gravedad que vale 10 y el tiempo que sería 10 al cuadrado. Si resolvemos acá me queda 0, si resolvemos acá la mitad de 10 es 5, 10 al cuadrado 100 y 10 por 5, 500 metros. 100 por 5, 500 metros. Eso sería la altura de la torre desde donde fue lanzado o donde fue dejado caer el objeto. Esta es la respuesta. Siguiente situación. A continuación, se lanza, ahora lo lanzamos, una piedra desde lo alto de un edificio con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Determinar la altura recorrida a los 4 segundos de empezado su movimiento. Entonces, en este caso, el objeto no se deja caer, tampoco se suelta, sino se lanza. Y se lanza verticalmente dirigido hacia abajo con esta velocidad. Yo necesito saber a los 4 segundos de realizado el movimiento a qué altura o qué altura ha descendido. Muy bien, solución, datos, importante, velocidad inicial 5 metros por segundo, tenemos el tiempo, son 4 segundos, tenemos la altura que encontrar, porque eso me piden determinar, y tenemos el valor de la gravedad que está inherente en nuestro problema. Muy bien, damos solución encontrando la fórmula o la ecuación, luego colocamos nosotros la que vamos a utilizar. Esta también es tal cual vimos en el ejemplo anterior, es un problema en el cual no involucra la velocidad final. Entonces, si no involucra, no debemos tomarlo. Tampoco debemos considerar que es 0, ¿correcto? Porque el problema no lo menciona. Tenemos el valor de la altura, esa es nuestra incógnita, la velocidad inicial la conocemos, el tiempo también. En este caso hay que considerar el signo positivo porque va de arriba hacia abajo, ¿sí? La mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es decir,
5 por 4, que es el tiempo, más la mitad de 10, que es la gravedad, por 4 al cuadrado. Si resolvemos aquí me queda 20, si resolvemos acá me queda 5 y esto 16, 16 por 5, 80, y 80 más 20, 100. 100 metros vendría a ser la altura, a la altura a la cual se encuentra 4 segundos después de haber lanzado del edificio. Ahí está la respuesta. Siguiente situación. Un cuerpo se abandona desde un acantilado. Ahí es la velocidad que tendrá dicho cuerpo luego de 6 segundos. ¿Ok? Muy bien, entonces, solución, datos, importantísimo. Si se abandona es lo mismo que si se soltara. Es decir, su velocidad inicial es 0. La pregunta es, el tiempo, bueno, el tiempo es 6 segundos. Y la pregunta es, ¿qué velocidad final tendrá? Hay un dato inherente que va aquí, que es el valor de la gravedad. En este caso no consideramos la altura, porque no piden en el problema hallar la altura, sino hallar la velocidad final. Entonces buscamos aquella ecuación en la cual no involucremos a la altura, porque me piden velocidad final, la velocidad inicial se conoce, el valor de la gravedad se tiene y el tiempo también. Por lo tanto, 10, que es la gravedad, por 6, que es el tiempo, y 0, que es la velocidad inicial, hacen un valor de 60 metros por segundo, y de esa manera hemos encontrado la velocidad final que tiene el cuerpo cuando se abandona desde un acantilado. Siguiente situación problemática. Tenemos, dice, se suelta una maceta desde una azotea en una casa. Si llega al piso luego de 2 segundos, determinar qué altura tiene la casa y la velocidad que adquiere al llegar al suelo. En este caso, es un problema que tengo que hallar dos incógnitas. ¿Ok? Encontramos entonces, damos solución y colocamos los datos. ¿Qué tenemos? Si se suelta, su velocidad inicial es 0. El tiempo es 2 segundos. Me piden calcular la altura y asimismo también me piden calcular la velocidad final con lo que llega. Un dato adicional que no debemos olvidar es la gravedad. Entonces aquí hay dos cosas que resolver. Primero resolveré entonces la situación en la cual no involucremos a una de las dos incógnitas. Vamos a descartar la velocidad final, entonces encontremos primero la altura y aplicamos la ecuación. De tal manera que en este caso reemplazamos 0 porque se suelta, el tiempo es 2, más la mitad porque va hacia abajo, la gravedad vale 10, el tiempo vale 2 al cuadrado, resolvemos, 2 por 0 es 0, la mitad de 10 es 5 y 5 por 4 es 20 y hemos encontrado la altura que tiene la casa, 20 metros. La siguiente situación, determinamos ahora el valor de la velocidad final. Para eso tomamos la ecuación velocidad final, velocidad inicial, más gravedad por tiempo. La velocidad inicial lo conocemos, la gravedad también y el tiempo también. Al reemplazar 10 de gravedad, 2 de tiempo, tenemos como resultado 20 metros por segundo. Muy bien, ahí están las dos respuestas. Y de esa manera nosotros hemos llegado a la parte final. Espero que hayamos podido comprender el tema. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto es solo una parte. En la siguiente situación veremos cuerpos que van de abajo hacia arriba e inclusive tienen un movimiento en el cual vamos a utilizar un movimiento particular y unas ecuaciones también particulares, ¿sí? Por lo pronto tenemos esto que trabajar, tomemos en cuenta todos los criterios que se ha considerado y a su pronta solución, ¿sí? Entonces me despido esperando que podamos estar todos contentos con el trabajo que tenemos el día de hoy. De antemano, si existiera alguna duda de parte de ustedes, ya les hago la invitación a nuestras clases que tenemos en la plataforma Zoom en la siguiente semana. Hasta luego, chicos, bendiciones, cuídense, chao.